Queridos amigos, estamos pues en la etapa de desarrollo de este conversatorio sobre los retos y oportunidades en la implementación de la justicia online. Y bueno, estamos deseosos de saber lo que nos va a compartir el doctor, el maestro y amigo Claudio Pavlik Veliz. Así que adelante, querido maestro y amigo. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, continuando con el tema y recogiendo también las observaciones de Joel y del doctor Palma, quisiera mencionar que hay un tema muy importante respecto del acceso a la justicia vinculado con esta nueva modalidad, con esta nueva herramienta de hacer justicia que son los sistemas online, la e-justice o como queramos llamarla. ¿Por qué? Porque debemos tener en nuestros países la la suficiente atención puesta sobre la manera en que estamos permitiendo el acceso a la justicia justamente a las personas más vulnerables y aquellas que normalmente no tienen acceso a contar con un computador, contar con un celular, smartphone o con algún otro medio que le pudiera permitir interactuar con los sistemas de justicia. Y es ahí donde aparece también la relevancia de la intermediación entre el justiciable y el sistema de justicia, que es el abogado litigante. Y ya sea las personas que tienen los recursos para poder contratar su abogado, como aquellos que no lo tienen y que lo hacen a través de los órganos estatales o las instituciones privadas, normalmente ONGs o clínicas jurídicas de las facultades de derecho de las universidades que existen en el país, le va a permitir a cualquier persona, tenga o no tenga en sí la capacidad para generar interacción sobre la plataforma web, la posibilidad de acceder en términos igualitarios con cualquier otro ciudadano al sistema de justicia. Y eso resuelve, en la medida en que podamos tener una cobertura completa de todas las personas que requieran interactuar con la justicia, vamos a tener resuelto el problema de acceso a la justicia mediante esta nueva herramienta. Y aquí es donde quiero hacer énfasis en que este sistema de tramitación de procesos mediante el uso de tecnologías de la información tiene que ver con una nueva herramienta para lograr que un tribunal, mediante su decisión jurisdiccional, resuelva un conflicto entre partes. No se trata de una alteración de fondo al sistema de justicia. Se trata de la utilización de la herramienta que el avance tecnológico pone a disposición de los ciudadanos. Es por eso que avanzando la tecnología y proporcionando nuevas herramientas, es perfectamente legítimo que el sistema de justicia también, como el comercio, como la industria, como múltiples actividades humanas, se prepare para poder utilizar esta herramienta en pro de tener un mejor sistema de justicia. Ahora, yo mencioné en mi primera intervención la norma jurídica que tenemos en Chile, una ley, que es la que nos establece la fórmula de tramitar electrónicamente mediante la vía online en nuestros tribunales de justicia. Y quisiera dar un breve ejemplo. Si nosotros tenemos un interés por presentar una demanda de indemnización de perjuicio, por ejemplo, tanto el documento que contiene la demanda como los documentos en que yo fundo mi pretensión, lo voy a transformar en un archivo PDF y voy a dirigirme en cualquier computador a la oficina judicial virtual y voy a subir ese escrito como la documentación, lo voy a presentar de ese modo ante el tribunal cuya competencia le corresponda conocer del asunto. Ese tribunal va a dictar una resolución ordenando el traslado de esta demanda hacia las partes demandadas, se va a producir la notificación y ahí
veremos si esa notificación, por ser la primera notificación, deberá ser una notificación personal, presencial, y la parte demandada va entonces a preparar su defensa, va a contestar esa demanda también por escrito, del mismo modo, tanto el documento con el que contesta como la documentación que se permita adjuntar a esa presentación, también transformándola a documentos PDF y subiéndola a esta plataforma en la que van a estar identificados con un número de ingreso del caso Pérez contra González, número tanto y tanto. Ese va a ser el inicio de un expediente digital en que toda la información del avance de ese proceso va a estar amparado con un número de identificación, rol de ingreso del tribunal respectivo, con una identificación de las partes y, por lo tanto, se va a producir automáticamente un reemplazo del antiguo expediente escrito por un expediente digital. Y así vamos a avanzar hasta la sentencia, luego la interposición de los recursos y toda la tramitación va a ser digital. Doy este ejemplo en contraposición con un ejemplo en un caso penal. Y en el caso penal tenemos un tema extremadamente complejo porque la oralidad, es decir, la tramitación de los procesos penales está en un ambiente de oralidad, es decir, las audiencias normalmente se realizan de modo presencial con la asistencia del fiscal, del representante de la víctima, del defensor, del imputado, y lo que nos ha llamado a conversar en estos seminarios, en estas conferencias, ha tenido que ver justamente el impacto de la cuarentena, la limitación a la posibilidad de asistir presencialmente para evitar contagios de la pandemia que estamos viviendo, nos ha llevado a reemplazar esas audiencias presenciales por audiencias a través de videoconferencia. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de esas audiencias son completamente reemplazables por la herramienta de la videoconferencia y cuáles no? Voy a adelantar algunos criterios que ya se están utilizando en algunas regulaciones que se están dando los propios tribunales orales, principalmente, para señalar que las audiencias que se pueden llevar adelante en videoconferencia normalmente van a ser juicios orales en que la discusión es una discusión meramente jurídica, en la que la presentación de prueba es una cuestión que puede ser mediante prueba documental o de otro tipo, pero no así prueba de testigos, etc. ¿Por qué? Porque uno de los principios que informa el sistema de justicia oral es el principio de inmediación. Y el principio de inmediación tiene que ver con la presencia del testigo, la presencia del perito en la sala del tribunal para que el tribunal que conozca el juicio pueda no solo percibir lo que el testigo o perito exponen verbalmente, sino también el lenguaje corporal asociado y otros elementos que le permiten dar valor o no dar valor o desestimar la presentación que se presenta. Entonces, de la prueba que se presenta. Entonces, tenemos ya dificultades críticas en juicios complejos para poder llevarlos adelante mediante la herramienta de la videoconferencia. Pero no así a audiencias más sencillas, en que el debate es solo jurídico o argumental, en que no hay presentación de prueba, como normalmente son todas las audiencias de la etapa preliminar del proceso penal que se dan frente al Tribunal de Garantía y que se pueden sí llevar adelante normalmente mediante las videoconferencias. Cuando digo normalmente, es mientras la tecnología sí nos apoye en toda su extensión y no nos genere dificultades por corte del servicio de Internet para alguno de los intervinientes
o para el propio tribunal, lo que traerá algunas consecuencias. Pero eso es lo que yo quiero plantear. La herramienta de el avance tecnológico no debe por qué quedar de lado de la aplicación de estas herramientas a los sistemas de justicia. Tenemos que ser también lo suficientemente flexibles en nuestro sistema de justicia en los países latinoamericanos para poder adoptar esta herramienta como una herramienta válida para poder llevar adelante los procesos. Se ha demostrado ya, tenemos, como el propio Rodolfo lo señaló al inicio, en Chile ya 4 años de aplicación de la ley de tramitación electrónica y no han habido mayores problemas que haga pensar en que no pudiera ser así. Al contrario, se han ido realizando ajustes en el entendido de poder darle mayor aplicación todavía a esta nueva tecnología. Y no nos confundamos, se trata de una herramienta para mejorar la gestión, pero no se trata de un reemplazo de la función jurisdiccional del juez que va a resolver el tema de fondo. Así que con esta idea quiero terminar mi intervención, agradecer a Coffee Law, agradecer al licenciado Rodolfo Guerrero por la oportunidad que me ha dado para hablar sobre estos temas. Muchas gracias. No, al contrario, querido maestro y amigo Claudio Pavlik, es un placer pues contar con estos puntos invaluables para que justamente abone a la conciencia, a la reflexión que todos debemos de tener ante este tema. Y por supuesto, bueno, algunos otros puntos a considerar dentro de este abanico de la nueva realidad en donde le recomiendas a la comunidad jurídica, principalmente a los estudiantes de las facultades de Derecho, de las licenciaturas en Derecho, que deberían de seguir, que deberían de leer para no estar desenfocados? Yo diría que el grado de avance que en nuestros países de Latinoamérica tenemos respecto al uso de esta herramienta no es exactamente el mismo. Hay algunos países más avanzados, otros que van un poco más atrás, más cautos, más prudentes. Yo diría que para los estudiantes, porque del debate estudiantil surgen muchas fórmulas para avanzar, sobre todo cuando esos estudiantes avanzan en su carrera y llegan a posiciones de toma de decisiones en los distintos ámbitos del ejercicio de la profesión, entonces que miren las experiencias comparadas, sobre todo en búsqueda de aquellas que han estado más avanzadas y por lo tanto han tenido mayor oportunidad de cometer errores, porque esos errores son los que enseñan más que cualquier otra cosa para poder definir, para poder depurar la forma en que el país respectivo va a poder avanzar, por ejemplo, en la aplicación de este tipo de herramientas a la actividad jurisdiccional, a la actividad de los tribunales de justicia. Invaluable es, bueno, como siempre lo hago en este espacio, pues importante saber también qué libro te marcó en lo particular dentro de esta carrera que llevas enorme en el mundo del derecho, en el mundo jurídico, que le recomendarías leer a un estudiante porque a ti en lo particular te marcó y desearías que, o recomendarías que alguien más leyera también ese libro que te causó un gran impacto. Yo haría más que la cita de un libro en particular, hablaría de autores, Perfecto. porque nuestros sistemas de justicia han ido avanzando en su modernización, me refiero a Latinoamérica, de la mano de las reformas a los procesos penales. Ahí ha sido en ese ámbito en el que se ha dado el mayor avance, diría yo, para poder llevar el ímpetu de la modernización a los sistemas procesales. De la mano, sin duda, de un principio básico que es la oralidad. El sistema se reemplazó por un sistema oral, por un sistema principalmente adversarial, de corte adversarial, mirando a un ejemplo de los países del norte, pero no una copia absoluta y concreta, sino completamente adaptada a nuestra realidad y a nuestra cultura jurídica. Y es por eso que creo ahí podemos recurrir a la obra de Julio Mayer, por ejemplo, el profesor argentino, podemos recurrir a las obras de Alberto Binder,
también un profesor argentino, que fueron normalmente también coautores de procesos, o sea, de códigos procesales penales, que tuvieron su origen, su fuente en el Código Procesal Penal Modelo para Latinoamérica, que ya surgió a finales de los años 60 de la mano de algunos procesalistas españoles, era Iberoamérica, pero desde ahí es donde surge entonces estos modelos que incorporan oralidad, que incorporan el sistema de corte adversarial, pero que impulsan de manera muy potente el ímpetu por modernizar nuestros sistemas procesales. Entonces ahí podría también citar a Cristian Riego, citar a Mauricio Duche, otros chilenos que han escrito también sobre esos temas, y creo que por ahí yo diría podría ser mi recomendación de lectura. Pero, Sí, como tú muy bien sabes, Rodolfo, cuando lo que queremos hacer es lograr contar con las habilidades y destrezas que requerimos para desempeñarnos en el ámbito de este nuevo proceso, lo que debemos hacer es tratar de incorporarnos, de asistir a talleres de litigación oral en el que estos talleres se hagan mediante metodología de aprender haciendo. Es decir, ejercitando mediante casos simulados las fórmulas que nosotros vamos a tener que desarrollar y las destrezas que vamos a tener que ejercitar para la defensa de los casos en que nosotros intervengamos. Por lo tanto, no dejar de lado el asistir y concurrir desde lo más básico hasta luego talleres más avanzados en las destrezas para poder desempeñarse en este ámbito de la oralidad. por supuesto, querido maestro y amigo, importantísimo considerar que, pues bueno, no todo recae en el hecho de la lectura, si no se plantea en que puedas redactar, en que puedas vivir en carne propia la metodología y la aplicación de las cosas. Es invaluable y es lo que se necesita, siempre una simbiosis entre lo teórico y lo práctico, si no, pues no se puede obtener un buen resultado. Totalmente de acuerdo, querido Claudio, te agradezco mucho haber estado en este conversatorio online que vamos a estar repitiendo, bueno, en otras ocasiones en donde será un placer pues contar de nueva cuenta con tu participación, además de otros ejercicios en donde siempre estarás contando con Coffee Law SC como un espacio a través de sus redes sociales que espero aceptes. Muy bien. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias también al permanente apoyo de Juan Carlos desde el mesón ahí, tratando de que todo esto resulte muy bien para todos quienes estén interesados en oírlo, verlo. Muchísimas gracias, querido Claudio. Bueno, saber, queridos amigos, que ha estado con nosotros el licenciado y buen amigo Claudio Pavlik Beliz. Él es socio fundador de Estudios Jurídico Arias de la Masa, Pavlik Abogados, y pues bueno, además de todo, un referente en el mundo jurídico porque siempre está innovando constantemente y además de todo lo que debemos de tener como profesionistas, que es una gran humildad y pues solidaridad para apoyar a todos los demás que desean también hacer un abono al bien común. Así que muchísimas gracias, querido Claudio. Muy bien. Gracias. Nos vemos.